Querido público de la Octava y Radio Centro, como seguramente ustedes lo habrán escuchado, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua abrió una investigación en contra del exgobernador Javier Corral, senador electo de Morena y quien durante la campaña de Claudia Sheinbaum jugó un papel clave al formular el capítulo anticorrupción del proyecto de nación de la hoy presidenta electa. Acusan a Javier Corral de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal por presuntamente no haber declarado un terreno, que en realidad es un terreno de poco valor y de tamaño muy pequeño también. Y la verdad es que para nadie es sorpresa la animadversión que hay entre el actual gobernador Amaru Campos y Javier Corral. Lo hemos documentado ya en otras ocasiones en este espacio. Recordemos que el senador electo por Morena, acusado en varias ocasiones a la panista, pues por defender los intereses del ex gobernador César Duarte, de haber sido parte de las corruptelas del propio Duarte, quien, pues como ustedes saben, fue acusado y procesado por corrupción y pues Maru Campos, utilizando la justicia en Chihuahua, recientemente lo liberó. Bueno, no quedó libre de los cargos, pero pues ya está en su casa, ya anda en la prisión, cosa que pues sorprende a muchos por la naturaleza de las corruptelas que cometió el exgobernador. Y hoy, pues pareciera que el perseguido es Javier Corral. Ahora sí que es como el mundo al revés. Pero bueno, vamos a hablar con el propio Corral para que él nos lo cuente. Javier, gracias por estar en el octágono. ¿A qué atribuyes esta escalada persecutoria por parte de Maru Campos? Que no es la primera vez, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pues lo has dicho muy bien, Hernán, sobre todo porque conoces desde hace ya varios años la regresión que se está produciendo en Chihuahua, en donde las cosas están efectivamente al revés. Estamos viviendo una época de enorme regresión en muchos sentidos. Quienes combatimos la corrupción, quienes decidimos enfrentar ese pacto de impunidad, pues estamos siendo hoy perseguidos por el conjunto de compromisos y complicidades que la actual gobernadora de Chihuahua tiene con esa red de corrupta y corruptora, porque fue parte de ella, porque hay que recordar, Hernán, que María Eugenia Campos fue vinculada a proceso penal, toda vez que se demostró y se documentó su participación en la nómina secreta. Esta Claro. investigación, una de las investigaciones importantes de la Operación Justicia para Chihuahua, que no solamente produjo esta investigación, produjo otras importantes como la Operación Zafiro, pero en esta de la nómina secreta, las investigaciones del Ministerio Público encontraron pues que atravesaba a muy diversos sectores, a muy diversos ámbitos de la vida política, incluso religiosa, empresarial, mediática de Chihuahua, y entonces la tocó a ella esta investigación. Y desde entonces y hasta la fecha no me perdona, primero que no la hayamos excluido de esas investigaciones porque no lo podíamos hacer y no ha podido superar. Pero además de que hay un ánimo de venganza, de revancha por estas investigaciones, también María Eugenia Campos hoy está muy descolocada en términos de su seguridad personal, de su seguridad como gobernadora, toda vez que, como bien lo dijiste, durante la campaña me tocó coordinar el eje gobierno honesto y combate a la corrupción para fortalecer el proyecto de nación de Morena y el programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que les da miedo, por lo visto. Bueno, pues realmente yo no sé cuál sea el cálculo, cuál sea la suposición, pero evidentemente el que a mí me hayan invitado a participar dentro del equipo de Claudia Sheinbaum y particularmente a coordinar ese tema, pues ha puesto muy nerviosos a muchos corruptos, suponiendo quizá que yo sea el operador de un plan así, lo cual una y otra vez he dicho que no, pues yo claramente he señalado que voy al Senado de la República. Ellos se sienten en riesgo con mi regreso a la política porque evidentemente pues han disfrutado de una impunidad que les ha generado el llegar a la gubernatura de Chihuahua
y una y otra vez han reaccionado virulentamente conmigo. Ahora, Pues Javier Corral, tú eres un sí, político que se ha caracterizado por dar una lucha frontal contra la corrupción, independientemente de en qué partido sea. Lo hiciste como gobernador por el PAN en Chihuahua y ahora lo estás haciendo pues como, digamos, cercano a Morena y al equipo de Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, pareciera que el costo de luchar contra la corrupción en este país es muy alto. Pareciera ser que es mucho más fácil la vida de los corruptos que la vida de la gente que enfrenta decididamente la corrupción, porque aquí no se trata solamente de ser honestos, aquí se trata de ser honestos y de tener las agallas, la determinación, la voluntad de luchar contra la corrupción. ¿Cómo puede ser que alguien que se enfrenta de forma tan decidida en contra de la corrupción, porque no se conoce un gobernador que haya enfrentado, que haya tomado tantas medidas de combate a la corrupción de un gobierno anterior como el tuyo, ¿cómo es posible que ahora tú seas el perseguido? pues porque los estímulos están totalmente al revés y porque hay un sistema de complicidades muy amplio, es un sistema de protección muy amplio, muy extendido. Eh, Pero pues están en realmente, todos los partidos, ¿no? realmente es transversal a un conjunto de medios, de partidos, de sectores, y a mí se me han venido pues prácticamente todos juntos. Cuando uno lucha contra la corrupción, como tú bien lo dices, pues termina uno peleado contra todo el mundo, porque al final del día esas redes de complicidad son tan extendidas que hay un conjunto de intereses muy bien colocados, muy bien enlistados. Yo he enfrentado en esta campaña particularmente un embate mediático permanente, consistente. En una ocasión, muy claramente se ve la mano de la gobernadora de Chihuahua, en otra de Beltrones, en otra de Julio Scherer Ibarra, en otra de La Coneja. O sea, hay y obviamente pues de César Duarte. Tú vas viendo cómo ese conjunto de intereses se atenazan y logran lanzar campañas de desprestigio. Lo que está montado, Hernán, en este momento es una campaña que tiene como objetivo minar mi credibilidad, minar mi reputación como quien efectivamente ha combatido la corrupción sin sesgos, sin excepciones, quien lo hizo hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, pues hay muchos sectores ausentes todavía en esta gran batalla que hay que dar. Hay una sociedad pues muy localizada en ciertas instituciones académicas de la sociedad civil. No se constituye todavía el combate a la corrupción en una gran demanda social y ciudadana. Obviamente son más bien instancias académicas, institucionales, empresariales, quienes tienen este interés. Por eso se aprovecha la red corrupta para embatir, para perseguir, para denostar, para tratar de Ah, lastimar la imagen de quienes hemos hecho una labor así. la verdad, Javier, yo no puedo sino simpatizar contigo en esto porque te diría que yo mismo en este momento estoy enfrentando una serie de demandas por la vía Sí. civil, justamente por investigaciones relacionadas con la corrupción y los presuntos casos de negocios judiciales que llevó a cabo el ex consejero jurídico Julio Sheribarra, de manera que entiendo perfectamente de lo que hablas y de los costos que significa luchar contra la corrupción en este país. Pero a ver, para aclararle a la gente, porque en el mensaje del 10 de julio señalas que esto es apenas el tema, es un terreno en el cual, del cual tú aún no tienes la propiedad, razón por la cual no tendrías por qué declararlo, pero te están imputando ese tema para acusarte de corrupción. Expliquémosle a la gente porque, digamos, van a oír mucho ruido por ahí y es importante que sepan de qué se trata el asunto. Sí, por supuesto. Mira, se trata de un procedimiento administrativo de presunta responsabilidad que inició Roberto Fierro Duarte. Este personaje ha sido
designado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván desde el inicio de su administración para perseguirme, para tratar de fabricarme pues delitos o irregularidades. Realmente esta investigación es una investigación muy, lo digo con toda claridad, muy chafa, es una investigación que no tiene mayor sustento, la vamos a combatir jurídicamente por varias vías. Por supuesto, tenemos una estrategia jurídica para ello y he tenido el ofrecimiento y el apoyo, la generosidad de muy buenos abogados y de gran prestigio en el país, quienes van a acompañarme en responder este nuevo embate. Lo que Y quiero hemos, explicar es, sí, me han tratado de forzar, porque esa es la realidad, una conducta pues que tampoco se da, la de enriquecimiento ilícito, al decir que yo no declaré un terreno en mi declaración patrimonial y que al no declararlo, pues caigo en el supuesto del enriquecimiento ilícito y también de defraudación fiscal, porque pues no he pagado los impuestos derivados de la compra o la traslación del dominio de ese terreno, cosa que tampoco se da por lo que te voy a explicar. Mira, ese terreno es un terreno que yo tengo en posesión bajo un contrato privado de promesa de compraventa. Es un terreno que yo pude tener la posesión por un acuerdo con una inmobiliaria, por cierto, de un gran amigo que lamentablemente ya falleció, Ricardo Álvarez Chabre, y que se consiguió mediante un remate judicial. Ese terreno pues no tiene un valor catastral más allá de 200,000 pesos. Yo ya hice un depósito en garantía, pues fundamentalmente para asegurar que ese terreno que está contiguo a mi casa en Ciudad Juárez me sea vendido y se me otorgue en propiedad cuando se surtan una serie de hechos que se tienen que terminar y concluir en términos del mismo proceso de remate judicial que está pendiente en una parte de ese terreno. Y por lo tanto no lo he podido escriturar y de hecho no se puede escriturar porque todavía no lo he comprado y no he terminado de pagarlo. Y en ese sentido no lo podía registrar en mi declaración patrimonial, pues porque no puedo registrar un bien que todavía no tengo la propiedad de él. Tengo la posesión, pero no la propiedad. Y claro. entonces de ahí se agarran para decir, pues es más bien una cortina de humo, ¿sí? La gente no sabe, hablan de un terreno, pues la gente piensa que son, no sé, 10,000 hectáreas, ¿no? O no sé cuántos millones. En realidad es un terreno de 277 metros. Te insisto, su valor catastral no está arriba de 200,000 pesos. Era un terreno que estaba abandonado. Y, y en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer pues, es a demostrar lo que te estoy diciendo en la respuesta que hagamos a la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua. Pues creo que dejas claro cómo está el asunto, Javier, y además quienes te conocemos sabemos cuál es tu estilo y tu forma de vida bastante austera. Yo diría quizás hasta demasiado austera. En alguna ocasión me tocó ir a grabar a tu domicilio y hasta me dio pena el departamento tan pequeño en el que vivías y el coche en el que te movías. Así que, pues creo que cualquiera que te haya visto, que te haya seguido, pues sabe que no eres alguien que esté en la política o que haya estado todos estos años para incrementar su patrimonio. Más bien eres de esos que a los que los caracteriza el empobrecimiento inexplicable. Javier, la propia Claudia ha dicho que este es un tema político. Tú mismo has acusado, o incluso, por ejemplo, a Manlio Fabio Beltrones, que va a ser compañero tuyo de bancada. ¿Tiene miedo Manlio Fabio Beltrones de tenerte en el Senado? ¿O qué está Bueno, yo pasando? creo que le Porque debe resultar muy incómodo mi presencia en el Senado, pues porque hemos sido adversarios muy claros, muy definidos a lo largo de estos años, pues porque él mismo fue sujeto de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua en lo que se refiere a la Operación Zafiro.
Por eso mismo ha utilizado a uno de sus personeros en Chihuahua, Omar Bazán, un diputado priista que le lleva los negocios a Beltrones en el estado de Chihuahua, y un diputado, por cierto, que me acusa de enriquecimiento ilícito, pero pues ya quisiera yo tener la quinta parte de la fortuna y el patrimonio personal que tiene este diputado priista. El otro instrumento al que han utilizado para esto es Cruz Pérez Cuellar, que es el presidente municipal en Ciudad Juárez, un personero de Duarte que está Por muy... Morena, hay que decirlo. Sí, bueno, presumiblemente por Morena, porque pues en nada prestigian ni reivindica ni honra los principios del movimiento de López Obrador. Es todo lo contrario, ha resultado un alcalde muy corrupto, hay una serie de denuncias muy claras sobre él, hay toda una exigencia en Ciudad Juárez de, de rendición de cuentas. De hecho, hace poco hubo un operativo, pues fundamentalmente una treta, en donde se le cateó su domicilio por parte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, todo acordado entre él y Maru Campos, precisamente para taparle el ojo al macho, pero ellos están apalabrados. De hecho, él es otro de los instrumentos de esta denuncia, Pérez Cuellar, porque Pérez Cuellar también fue sujeto de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua. Él también fue parte de la nómina secreta de César Duarte, pero pues se ha refugiado en Morena, presumiblemente compartiendo los principios de la Cuarta Transformación. Esto simple y sencillamente no es así. Le voy Son a dos decir, de los senador instrumentos. electo, que yo he visto a varios así, que usan las siglas de Morena, pues, y que les permiten utilizarlas. Pero bueno, eso ya será materia de otra discusión. Mientras tanto, César Duarte, que es quien debería estar preso, fue liberado y estás tú siendo víctima y objeto de una persecución política. ¿Tienes miedo por tu seguridad, Javier? Bueno, mira, es evidente que están dispuestos a todo. Está en un intento desesperado, primero por tratar de inhabilitarme, tratar de descarrilar mi llegada al Senado, María Eugenia Campos. Obviamente, no solamente es su odio, su venganza personal, son también las presiones de los compromisos mafiosos que ella tiene, pues con Beltrones, con César Duarte, y en este sentido están dispuestos a todo. Es un intento, yo digo, desesperado, porque pues después, a casi 3 años, más bien, a casi 3 años de que dejé la gubernatura, resulta que en este momento se hacen estas investigaciones, no solo del orden administrativo, sino también de carácter penal. Y lo que buscarían, pues, es impedir que yo sea senador. Yo creo que ese objetivo va a ser muy complicado que lo concreten, porque voy a tener una defensa legal, una defensa jurídica muy sólida, y luego voy a ir también desmenuzando y exhibiendo, desenmascarando toda esta confabulación, porque lo dijiste muy bien, Hernán. Mientras César Duarte hoy está en libertad y se pasea impunemente por Chihuahua, incluso haciendo ostensible su impunidad, porque se retrata ya, sube sus fotos a las redes, para decir y demostrar lo que decía el presidente López Obrador, que él sí tiene agarraderas, ¿no? Que él sí tiene de dónde ser protegido. Pues mientras esto se da, vemos ahora una persecución política, no solo a mí, primero fue al fiscal anticorrupción Francisco González Arredondo y luego a otros colaboradores que han estado persiguiendo para tratar de Pues sacarles sí. testimonios en mi contra. Este es un mundo al revés. Este es un mundo en el que quienes saquearon a Chihuahua, quienes hicieron el atrocinio en el Estado, hoy gozan de total impunidad y quienes los combatimos estamos siendo perseguidos. Esto pinta de cuerpo entero la circunstancia de Chihuahua. Acaba de salir la gobernadora María Eugenia Campos a decir, una vez que conoció pues
la explicación de nuestra actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al decir, bueno, Corral sigue siendo parte de nuestro equipo y no solo eso, es senador por Morena, y ahí hay una intencionalidad política. Bueno, pues cuando le preguntaron a María Eugenia Campos sobre esta declaración, dijo que ella había mandado una alerta y luego quiso corregir y dijo, bueno, la Secretaría de la Función Pública, una alerta de que Corral tiene problemas para que ella, la doctora Sheinbaum, tome muy bien sus decisiones. O sea, evidenciando claramente la intencionalidad política de este procedimiento y luego agregando que esperaba que yo me divirtiera en el Lo procedimiento. escuchamos. Ese es el nivel de las cosas en Chihuahua, hermano. Y a fin de cuentas, Duarte está libre y seguramente Duarte estará presionando también a la propia gobernadora, a quien le sabe muchas cosas, para que te persiga. Seguramente también hay algo de eso. A ver, Duarte debe ser una presión para ella desde hace mucho tiempo, porque pues le conoce todo. Claro, Eh, Evidentemente, el dejarlo libre tiene que ver con esa presión, claro. porque se hizo todo un gran esfuerzo para su extradición. Tiene varias órdenes de aprehensión pendientes de autorización por parte de Estados Unidos y, y el haberlo liberado, sobre todo en una componenda de corrupción judicial brutal, pues demuestra el peso que él sigue ejerciendo sobre ella y la presión que ha de ejercer, pues con todo lo que le conoce, con todo lo que le sabe, porque pues nosotros conocemos algunas cosas ya, ¿no? La nómina secreta, los apoyos que le dio para su campaña, el apoyo que le dio para su familia, incluso la manera en que le apoyó para arreglar su casa, pero pues él debe tener todavía más información y eso es lo que hace pues que Maru Campos haya tenido que operar la liberación de César Duarte en Chihuahua. Claro. Javier Corral, gracias por estar en el octágono. No, gracias a ti, Hernán, como siempre, por tu interés y te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio y tu interés en lo que pasa en Chihuahua. Saludos.